gracias, con mucho gusto, esta invitación para poder compartir experiencias, sobre todo de acompañamiento con las personas migrantes. Como tema es el éxodo, crisis humanitaria de los migrantes. Voy a fundamentarme en una metodología para esquematizar lo que es la Biblia y el migrante. Y a partir de lo que la Biblia nos ofrece como un libro de fe, un libro donde nosotros como sacerdotes trabajamos con los migrantes no solamente por una razón humanitaria, sino por una razón de fe. A partir de eso nosotros tenemos el fundamento de encontrar el primer vestigio de la migración, ¿eh? ¿Quiénes fueron los primeros migrantes en la tierra? Es una pregunta que a veces nos podemos hacer. Muchas veces se piensa que fue Abraham, ¿no? Porque Abraham salió de Ur de Caldea, donde Dios le prometió una tierra que era muy fértil y que iba a vivir ahí con una gran prosperidad y multitud de hijos como las arenas del mar o las estrellas del cielo. Sin embargo, los primeros migrantes pues fueron Adán y Eva, una vez que fueron expulsados del paraíso, basándonos pues en la Sagrada Escritura. Como ya les decía, la Sagrada Escritura, la Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y fundamentándonos en la parte del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, integran lo que se llama el Pentateuco. Esta parte se acredita a la autoría de Moisés, ¿verdad? Ya que Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, y el Antiguo Testamento es la ley o la Torá, el Pentateuco, y los profetas. En este caso pues nos vamos a fundamentar precisamente en el Pentateuco para poder dar una referencia bíblica y sobre todo al mismo tiempo hacer una analogía con lo que es la casa del migrante, el refugio en el Cerro del Cuatro. El Génesis, o libro de los orígenes, también llamado de las bendiciones, encontramos nosotros la fundamentación teológica del origen del hombre, del origen del mundo y el universo, y sobre todo el origen del pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Y bueno, pues en esta analogía vamos a ver ahora cómo en el año 2003 yo tuve mi Génesis como sacerdote, fui ordenado y fui enviado al Cerro del Cuatro. Mi destino no estaba en el Cerro del Cuatro, fue una cosa de Dios, porque yo como seminarista estuve de magisterio, se llama así cuando da clases en algunos colegios de la iglesia, me tocó en Ameca, Jalisco. Y después mi diaconado, contra todas las leyes, porque no es normal, me volvieron a mandar a Ameca y ahí hice mi diaconado. Así que mi primer destino de sacerdote fue Ameca. Destino al que nunca llegué, porque el día de la ordenación, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez me dijo: hay un cambio de última hora, no vas a ir para Meca, te vas a ir al Cerro del Cuatro. Bueno, pues ¿por qué? Pues ahora sí que yo lo veo con fe, y les digo que todo lo de esa manera porque soy sacerdote y por eso estoy en lo que estoy ahora, por la fe. Y entonces pues yo obedecí, me fui al Cerro del Cuatro. Llegué ahí con el señor Rafael Uribe, él era ingeniero civil, murió hace 3 años, y yo como arquitecto pues hice equipo con él en la Comisión de Arte Sacro. Pero aparte de la Comisión de Arte Sacro había una actividad pastoral que dio origen a lo que ahora es la Casa del Migrante, porque había una casa de atención para personas con adicciones que estaba muy cerca de las vías del ferrocarril en la colonia de las Juntas en Tlaquepaque. Así que me empecé a dedicar a la construcción de templos, a los diseños, restauraciones, que es lo propio de mi carrera, y pues en los tiempos libres dedicaba tiempo a la atención de los jóvenes con adicciones para ayudarlos a sacarlos de las drogas y para acabar con muchas pandillas del Cerro del Cuatro. Estuve trabajando todo ese tiempo, desde el año 2003 hasta el año 2011, allí con los hermanos adictos, y pues fue una labor muy interesante que
gracias a Dios dio muchos frutos muy positivos. Pero ya desde el año 2003, en este Génesis, me di cuenta de que no solamente había personas con adicciones, había personas de Centroamérica, ya desde el año 2003. Algunos pocos migrantes por ahí se dejaban ver y sabían que pues en esa casa podían dormir, porque era una casa donde había dormitorios, había comida y bueno, pues había un ambiente de acogida. Así es de que de esa manera empezaron a llegar los migrantes que venían en la Bestia, en el tren del ferrocarril, y eran bienvenidos y eran atendidos. Así que con el tiempo el flujo fue aumentando poco a poco, de tal manera que para mí esto generó un pequeño problema, porque estaba la disyuntiva, ¿no? O atiendo a migrantes o atiendo personas con adicciones. Y ya estamos hablando que era el año 2011, donde el flujo había aumentado bastante y estaba yo en la disyuntiva. Para esa fecha tuve la oportunidad de asistir a una Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, España, y fue ahí donde encontré el motivo para hacer la Casa del Migrante, porque en este viaje aproveché para darme la vuelta por parte de Europa, me aventé un mes allá, de mochilazo, de un lado para otro, y pude ver tristemente, bueno, muchas cosas que me gustaban de arquitectura y de arte y de la cultura, y me llamó la atención, pues, tantos migrantes marginados, perseguidos, que en Europa son muy maltratados, ¿no? Y entonces me vino el cuestionamiento, ¿ah? Y bueno, ¿yo qué estoy haciendo por ellos? Allá llegan a la casa, ciertamente les damos de comer y los atendemos un poquito, pero la atención no es para ellos, es para las personas con adicciones. Y fue entonces donde clarifiqué que había que quitar la casa de rehabilitación y crear una casa para las personas migrantes. Así que cuando llegué de España, recuerdo que el Papa Benedicto nos dijo que este viaje para ustedes no sea como un viaje de turistas, que este viaje sea para llevarse a Cristo en su corazón. Y me vine con esa consigna, así que para mí Cristo en el corazón fueron los migrantes, y llegando lo primero que hice pues fue remodelar la casa, cambiar todo, rentar otro espacio para que las personas con adicciones y el equipo que me ayudaba los cambié al otro espacio temporalmente, y empezamos a abrir la Casa del Migrante, pero esto llevó un proceso desde septiembre, octubre, noviembre, y en diciembre finalmente pues todavía no la terminamos, pero ahí en este mes de diciembre tuve la oportunidad de celebrar la misa el 24 de diciembre en la noche, y precisamente habla uno del nacimiento de Cristo, que no encuentran posada. Fue entonces que llegó una familia con un niño en brazos y con otra niña pequeña que apenas caminaba, el papá y la mamá, y yo terminé la misa y di la bendición, y cuando hice esto veo que suben una escalera para llegar al templo y los vi de frente. Yo estaba saludando a toda la gente el día de la Navidad, un abrazo, y fue entonces que dije, pues ya no fui a mi casa, me voy a quedar con ellos, a cenar con ellos, y afortunadamente pues siempre hay gente que a los padres nos quieren invitar a su casa, así que me hice el invitado y me llevé mi compañía, y ahí empezó la Casa del Migrante, porque cenamos con unos amigos y después regresamos a un salón donde les improvisé un espacio para dormir. Pues esa es la génesis de la Casa del Migrante en el año 2011, de agosto, que fue la Jornada Mundial de la Juventud, a lo que fue el mes de diciembre con la Navidad. De ahí en adelante, pues la Casa del Migrante empezó a funcionar. Ya los jóvenes con adicciones estaban en otro espacio que estábamos rentando. Y bien, pues el segundo libro de la Biblia es el Éxodo, ¿verdad? El Éxodo significa salida. Y así es de que la salida del pueblo elegido de Dios de Egipto a la tierra prometida significa también la salida del pecado, de la oscuridad, a la gracia de Dios. Y hemos de entender que esa migración que tuvo el pueblo de Israel fue similar a la que ahora vemos que va tanta gente a Estados Unidos, ¿eh? Imagínense todo el pueblo de Israel emigrando hacia Egipto, pues no fue en poca cosa. Muchos dicen que se construyeron las pirámides, no es cierto, ¿eh? Porque cuando llegaron el pueblo hebreo a Egipto, las pirámides ya tenían más de 1000 años que se habían construido.
Sin embargo, fue un flujo migratorio importante de la antigüedad y todo el pueblo estuvo ahí hasta que finalmente Moisés, precisamente, es el libertador que los llevará a la tierra prometida. Y en ese éxodo, pues es algo similar a lo que vivimos ahora. Justo hace 6 años, allá por el año 2016, 17, 18 y 19, empezaron a aparecer las famosas caravanas, ¿ah? Y bueno, voy a moverle aquí las imágenes porque ahorita nada más hemos visto el espacio del patio donde es la casa del migrante con un mural alusivo que pintamos ahí con las caravanas, precisamente que es el tema del éxodo. Hace algunos años, en el 2016, yo empecé a recibir caravanas, ¿eh? Pero nadie se daba cuenta porque eran caravanas de 100, 200, 300 migrantes, llegaban en el tren. Había un personaje muy famoso llamado Irineo Mujica, tal vez lo han escuchado, y él era el que capitaneaba esas caravanas, ¿eh? Después ya no eran caravanas de 100 ni de 200, ya eran de 800, de 1000, hasta de 2000, ¿eh? Y este fue el proceso del 2016, 17 y 18. En el año 2018 fue donde las caravanas aumentaron demasiado, porque ya estas caravanas, a ver, para adelante, ahí está. Estas caravanas fueron multitudinarias, cada vez más, y eran capitaneadas, decía, primero por Irineo, y tenían nombre y apellido las caravanas. En su origen, en 2016, 17, había 2 caravanas solamente. Una era la caravana de Via Crucis del Migrante, que salía de Guatemala y cruzaba hacia México, y iniciaba con la Semana Santa, el Domingo de Ramos. Así que nada más cruzaban la frontera. Pero ya en un momento dado, Irineo se aventuró a no más cruzar la frontera de Guatemala con México, sino se venía hasta el norte. Para esto hubo algunos voluntarios, yo tenía unos abogados que estuvieron con el padre Solalinde, con el cual tengo mucha amistad. Me los mandó para que me apoyaran a mí, y la sorpresa fue que también me llegaron las caravanas, ¿eh? Los abogados que me mandó luego me dijeron, oiga, es que hay un señor que se llama Irineo que trae unas caravanas, padre, los puede recibir, mire, pues ellos van de paso y son familias y esto y lo otro, y bueno, y así empezamos a recibir las caravanas, de tal manera que fue aumentando cada vez, el 2016, 17, en el 2018, si recuerdan, pues era un tiempo parecido al nuestro, que hubo elecciones, venían las elecciones, hubo un vacío de poder porque mientras Peña Nieto dejaba el cargo y entraba el actual presidente, pues como que había dicho el presidente actual que cuando él llegara al poder iba a haber paso libre, ¿eh? Y lo hubo, pero desordenado, ¿eh? De tal manera que en aquel tiempo se dejaron venir tremendas caravanas, una tras otra, miles y miles de personas que cruzaban la ruta del Pacífico, ¿eh? Hace un momento veíamos que son 3 rutas, en tema anterior. Es la ruta del Golfo, es la más corta, es la más peligrosa. De ahí toma su nombre un albergue que se llama La 72 en Tenosique, Tabasco, con los franciscanos, porque descubrieron a 72 difuntos migrantes en una fosa, ¿ah? En San Fernando, allá en Tamaulipas. Y de ahí toma el origen de esta casa. Y entonces se vuelve sumamente peligrosa la ruta del Pacífico con los Zetas y algunas otras delincuentes que había en el camino, y empezó a tomar más auge la ruta del centro que llegaba a Ciudad Juárez, pero esta también se volvió sumamente peligrosa con el tiempo, muchas mujeres ahí desaparecidas, etcétera, de tal manera que luego se vinieron hasta lo que es ahora nuestra ruta del Pacífico, una ruta que estaba muy tranquila hasta que empezaron a venirse esas caravanas de Irineo Mujica, que pues no sabemos exactamente cómo está la cosa, pero sospecho que había un financiamiento económico, porque el señor iba y venía y volvía a ir y volvía a venir, y pues no cualquiera hace eso, ¿no? Y gratis menos. Ahí había recursos, porque yo veía que en alguna ocasión, platicando con una mujer que venía con una caravana, venían más de 800 personas, de las cuales 220 eran mujeres y niños. Y me acuerdo que la mujer me dijo, oiga padre, ¿y si usted me puede conseguir boleto de avión para las mujeres y los niños? Y dije, sí, déjame ver, yo nomás para ver qué pasaba. Y le dije, oye, pero la cantidad es muy grande, es muchísimo dinero. Padre, usted no se preocupe, eso yo lo consigo. Ah, bueno, pues ahí me di una idea muy clara de que estas caravanas no eran casuales, eran provocadas, eran promovidas
porque venían las elecciones en Estados Unidos, igual que ahorita. Cuando el migrante se hace presente en la frontera, desgraciadamente se convierte en la moneda de cambio, ¿verdad? Y las elecciones de Estados Unidos toman mayor fuerza, todo donde el migrante se vuelve la carne de cañón. Entonces, desgraciadamente es lo que está pasando ahorita también. Vemos cómo están pasando y están ya saturadas la frontera norte y la sur, y vienen las elecciones, y ahí se andan peleando y diciendo una cosa y otra, porque se convierte en el punto de disputa la migración, a ver quién los odia más, y el que los odia más gana la elección. Hace 6 años, si se acuerdan, la tomaron contra México. Donald Trump habló de los mexicanos, que éramos esto, aquello y el otro, porque era una migración de Centroamérica y mal de los mexicanos. Esto ha cambiado mucho. En estos últimos años, la migración ya no es de Centroamérica y de México. Por nuestras casas pasan migrantes de África, de Asia, pasan muchos musulmanes, pasan muchos sudamericanos. Ha cambiado en 6 años drásticamente las cantidades y diversidad de culturas y de pueblos que pasan por nuestras ciudades y nuestro país. Ha cambiado drásticamente. Ya no es un flujo migratorio como antes, ahora es un flujo tremendo, ¿eh? De tal manera que ahorita aquí en Guadalajara, en la ruta del Pacífico, estamos muy tranquilos, ¿eh? Pero lo que vivimos hace 6 años aquí, que eran las caravanas multitudinarias, ahora están en la ruta del Golfo y la ruta del centro. ¿Por qué? Bueno, ahora no las encabeza Irineo Mujica, ¿eh? Ahora las caravanas están yéndose hacia aquellas fronteras porque el gobierno de Estados Unidos, con la modificación del título 42 y ahora el título 8, tienen que entrar a una plataforma para solicitar una cita con un juez, y curiosamente todas las citas son en aquella zona, entre Tamaulipas y Chihuahua, obviamente en Estados Unidos. Esto que genera ganancia a los famosos polleros, ¿ah? Y eso es provocado, no es casualidad, eso es hecho a propósito, para que puedan tener muchas ganancias los polleros, ¿ah? Y ahí hay creo yo, que hay de alguna manera un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de México que están propiciando esta situación. Ciertamente la ruta del Pacífico es la más larga, pero es más segura, ¿ah? Y no es que yo esté pidiendo que nos manden los migrantes para acá, ¿ah? De ninguna manera, simplemente analizando lo que está pasando actualmente. Y mucha gente que está a veces en nuestros albergues, de repente se desesperan porque no pueden conseguir la cita y se van, ¿ah? Mujeres que han pasado el Dariel, que es muy peligroso, pero dicen, es peor México, fíjense, es peor México, porque allá no los secuestraron y aquí sí. Muchas personas los secuestran y les andan cobrando $7,000 por persona de rescate. Son personas que no tienen dinero y todavía secuestradas, otras son asesinados. También yo acabo de estar en una reunión a nivel nacional, no puedo decir nombres ni lugares, pero hay en la frontera cuerpos destazados. Hay laboratorios con todos los elementos quirúrgicos para sacar los órganos de las personas y venderlos. Y cuestan millones de pesos cada órgano, hígado, riñones, pulmones, córneas, etcétera. Migrantes asesinados y destazados, a los cuales quitan los órganos. No se dice nada de eso, obviamente que no. Yo lo digo desde acá, pero no quiero decir los puntos porque pongo en riesgo a mis compañeros que tienen albergues por allá. Y es lo que está pasando actualmente. Niños secuestrados, violados, el mercado negro de lo que es el comercio sexual de los menores de edad, no se diga de las mujeres. Pues eso es lo que se está viviendo ahorita con este flujo migratorio tan enorme. Todos decimos, bueno, pero ¿por qué? Porque es ganancia río revuelto, es ganancia de pescadores. Tristemente, los más pobres están sufriendo más porque ahora los países que más están emigrando, porque el gobierno de Estados Unidos le está dando los trámites para su cita, es Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿ah? Así que pasa muchísima gente de esas naciones y desgraciadamente el pasaporte de ellos son los niños. No vienen solos, traen a sus niños, porque llegando a la frontera, cuando tienen la cita, son más favorecidos aquellos que llevan niños pequeños, porque tienen mayor vulnerabilidad y obviamente requieren más el apoyo para el refugio. Pero imagínense lo que es traerse unos niños en todo ese recorrido
desde Haití, desde Chile, desde Argentina, desde Cuba, desde donde quieran. Y los niños cargados. Hace poco platiqué con una persona que trabaja allá con el padre Solalinde y me decía, ella trabajaba antes conmigo, es una abogada, que fue muy triste hace como un mes, una familia que traía una niña de brazos y otra niña más grandecita, y en el tren, en un jalón, se le cayó la niña de brazos y la partió en dos. ¿No? Nunca salen las noticias de esas cosas, pero ellos los llevan porque es su pasaporte. Si no llevan niños no van a entrar, aunque les den la cita. Desgraciadamente lo que está pasando actualmente, aquí en estas imágenes, bueno, estamos viendo la construcción de la Casa San José. Esta Casa San José se está haciendo apenas en lo que es la Nogalera, y va a ser una casa exclusivamente para atender a niños, niñas, adolescentes y mujeres, porque es un albergue que todavía no existe en Guadalajara, y que bueno, queremos que tener por separado la atención más especializada para quienes requieren más, porque son más vulnerables, los niños, las niñas, las mujeres y adolescentes. Y aquí está esta construcción, ya está terminada, actualmente ahí se ve la obra. Esto estamos hablando del año 2018, cuando las famosas caravanas todavía, y es un espacio que se construyó para refugiados. Nosotros tenemos la modalidad de atender a los que van de paso en una casa, los que están en proceso de refugio, refugiados en otra, que son estos departamentos, y la tercera va a ser esta Casa San José, que acaban de ver, donde va a ser para mujeres, niños, niñas y adolescentes, porque de esa manera trabajamos con mayor seguridad para ellos. Eso se encuentra en el Cerro del Cuatro, muy cerca del otro albergue del refugio, y aquí se llama el Refugio Hábitat, porque ahí ya son pequeños departamentos para que viva la familia completa, trabajen, ellos estudien, y de esta manera pues puedan salir adelante. Tenemos niños que ya van al kinder, tenemos otros que van a la primaria, y hay una prepa también que nos está apoyando. Me tocó fundar una prepa, se llama LISI, Líderes del Siglo. Es una prepa que pagan un grupo de empresarios y becan completamente a los jóvenes, siempre y cuando sean de bajos recursos, sean disciplinados y le echen ganas a estudiar. Son los 3 requisitos que piden. Y ahí está, de esta misma calle, se llama calle Hidalgo, 3 cuadras arriba está la prepa LISI y el Templo de la Misericordia. Ahí están trabajando los albañiles. Cuando estábamos trabajando pensaban que íbamos a hacer un desarrollo de, así como de, no sé, de casas, de departamentos. Llegaban a preguntar cuánto costaban, y dije, no, pues no cuesta nada, porque no van a ser para personas de aquí, son para personas extranjeras. Y pues le hicimos un motivo de ingreso sencillo, todo se hace con limosnas, con la gente que nos ayuda, y queremos pues hacerlo siempre de tal manera que pueda brindar lo que se requiere para los hermanos que se quedan en refugio. Aquí estamos en una de las famosas caravanas. Ahí está Irineo Mújica, el de su casco amarillo. Yo me la llevé bien con él, hasta eso no me puedo quejar, porque de alguna manera pues, no se me hace raro que una caravana y otra y otra. Muy bien, vamos a seguir adelante. Estos son en los patios del ferrocarril. A veces los trenes no los dejaban bajar y teníamos que llevarle la comida hasta ahí, en esa Suburban que nos regalaron. Un amigo que llegó un día y pues me la regaló y yo no la quería, y la verdad dije, no, gasta mucha gasolina esa cosa. Y no, el señor fue, la pintó, le puso llantas nuevas, bueno, la arregló como que si la fuera a vender. Luego me dijo, mire, no me diga que no, aquí están las llaves. Y el día que fue, habíamos hecho una banqueta y la arruinó con su camioneta. Dice que sintió muy mal, ¿verdad? Como que nos había ofendido mucho. Y dije, no se preocupe, pues lo vuelvo a arreglar. No, padre, es que, ¿cómo la regué? Miren nomás lo que le hice. Y la disculpa fue que nos regaló la camioneta ya pintada y con llantas nuevas y la quise. Y vean, ahí están las personas, eran las caravanas que venían en el tren. Aquí encontramos multitud de personas. Este es el comedor, ese es otro espacio. Aparte de que tenemos la casa del migrante, del refugiado, y ahora la casa de San José, hay un comedor para niños pobres, para ancianitos de la colonia 04. Diario comen alrededor de 100, 120 personas. Se les da comida, como gente de ahí de la colonia, porque esto nos da un sano equilibrio. Fíjense, la mayoría de las casas de todo nuestro país sufre mucho porque los vecinos se quejan contra la casa del migrante y protestan, y bueno, hay muchos problemas. No tenemos problemas porque antes de que abriéramos la casa del migrante ya estaba el comedor que abrió el padre Uribe
comedor de niños pobres, tiene 36 años funcionando, y entonces nosotros no descuidamos al mexicano, le damos su taco al mexicano y le damos su taco al extranjero. Nos cuesta más trabajo, pero no nos da problemas. Al contrario, la colonia ha sido muy hospitalaria, siempre con los migrantes. Ahí está la casa de migrante, un grupo de personas y un grupo ahí de voluntarios, estos son puros voluntarios del equipo, y algún migrante por ahí, que en la época de la caravana el equipo tuvo que crecer, éramos bastantes porque era muchísima gente que atender. Una casa para atender a 100 migrantes máximo atendía hasta 2000 personas, imagínense, comer y descomer, bañarse y cambiarse. Pero sucedió un fenómeno muy curioso. Cuando llegó tanta gente, repartimos en este templo y el templo vecino, que habíamos construido también nosotros, y algo que no estaba en el proyecto fue que luego los vecinos, que estaban más cercanos a nosotros, agentes de pastoral, me decían: padre, yo me voy a llevar 10 gentes a mi casa, ahí se van a bañar, se van a cambiar, les voy a dar de comer. Se convirtieron muchas casas en albergues, algo fabuloso, porque nunca yo pensé que, ni se los pedí, ellos lo hicieron. Bueno, ¿y eso por qué? Porque estaban muy agradecidos con el padre Uribe, el padre que fundó ese comedor y esta comunidad parroquial. Yo nada más he continuado lo que él hizo. Aquí tenemos nuestro comedor de los migrantes, con banderas alusivas a los diferentes países. Bueno, ya me estoy yendo muy rápido, pues ahí estamos cuando las caravanas, miren, siempre nos llegaba la gente, en las redes sociales poníamos: necesitamos cobijas, necesitamos agua, necesitamos comida, y nunca nos quedamos sin darles de comer. Curiosamente, en aquel tiempo, pues los demás albergues cerraron sus puertas y me mandaron una carta pidiendo que yo también la cerrara, pero yo dije: ¿por qué la voy a cerrar? Es que este señor es el que nos viene manipulando, y de Mújica. Dije: bueno, a lo mejor es cierto, pero ¿qué culpa tienen los niños y las mujeres? Si tenemos para darles y podemos hacerlo, lo vamos a hacer, y gracias a Dios lo hicimos. Ahí estamos haciendo una capilla ecuménica, porque no todos son católicos, ¿eh? Y yo no les quiero imponer la religión católica, simplemente quiero dejarles un mensaje de los católicos. Y en la capilla ecuménica cualquiera hace una celebración, ¿eh? Que son cristianos, así, por eso ecuménica. Y un pastor que llega, una persona, hace su oración, hace su grupito, adelante. El que quiere ir a misa, está en la puerta abierta, suenan las campanas y van a misa. Y de esa manera todos felices. Hay que respetar toda su forma de ser y no violentarles su fe. Y ellos se llevan un mejor mensaje del católico, porque luego nos decían: yo no sabía que así eran los católicos. Bueno, pues así somos, ¿no? Ahí tenemos el patio, que es la cancha, pintamos el plano desde Centroamérica, todo México y Estados Unidos, y un mural. Yo había contratado unos pintores, pero convenimos en que me iban a cobrar 100,000 pesos por el mural, luego me lo quisieron subir a 150,000, no, dije: mejor lo pinto yo, ¿no? Y me salió en 40,000 con todo y todo, ¿no? Medio feo, pero ahí queda, ¿no? Ahí miren, ahí échenle ganas en varios voluntarios y ahí está. Cuando gusten, ya saben, ahí es el exterior, ahí en la plazoleta, que no tenemos una plaza propiamente, y ahí todos le entramos y vénganse a pintar. Ahí les hago los trazos de las letras. Yo cuando estudié para arquitecto me mantuve de rotulista, así que más o menos le hallé la pintada, y luego soy de Tonalá y pintaba artesanías, pues ahí nos defendemos un poquito, ¿no? Ahí están los hermanos haciendo sus filas para recibir el apoyo, y ahí también tenemos esta mesa que nos regalaron de la UDG, ahí la diseñaron, y ahí están los jóvenes con sus pantuflas, su ropa, toallas, ese mapa que les digo con las 3 rutas. Ahí está la ruta del centro, la ruta del Pacífico en blanco, la ruta del Golfo en rojo, que es la más corta, pero más peligrosa. Ahí es cuando las caravanas, hubo un comedor que llevó el gobierno del estado, ¿no?, para apoyarnos. El único problema es que no llevó comida, ¿no? Nomás llevaron la pura estufa, pero llevaron el personal, eso fue ganancia. Y bueno, para descomer también había que tener diferentes lugares, ¿eh? Ahí tenemos el espacio exterior, que todo se llenaba, adentro, arriba, abajo, afuera. Ahí están las 3 rutas, miren, se ve más claro en esta foto, ¿verdad? Y siempre son diferentes fotos de diferentes caravanas, unas eran más numerosas que otras,
pero no bajaban de 500 personas. Un día me llegó un padre español que trabaja en la UP y me dijo, oye, yo quiero que vayan allá a la universidad y no sé qué. ¿Y cuántos quieres que vayan? No, pues quiero que vayan unos 200. Dije, ¿y dónde los agarro? No sé cuándo. Y curiosamente el día que fuimos hubo 200. ¿Ah? Y luego después vino él al albergue y preparó unas paellas, unas ricas paellas, ¿ah? Como español, y llegó y con sus cocineros y él también. Y teníamos una caravana de más de 500 migrantes y él nomás llevó para 200. Pues cuando le dije cuántos eran, me dijo, voy con una señora que tiene un restaurante. Curiosamente ese día mataron a la señora, así que no nos dieron nada, la mataron en el mercado de Bastos. Y le dije, padre, póngase a rezar porque tenemos que darle de comer con eso a todos los migrantes. Y pues nos pusimos a rezar los dos, y comimos y cenamos paella. ¿Cómo? No sé, pero cenamos y comimos. Miren, ahí está, transporte, y ahí estamos organizando una salida, porque organizar a tanta gente no era fácil, 05, muy bien. Así que siempre estamos con grupos pequeños, con grupos grandes. Ahorita en este momento es grupos pequeños, pero de repente no sabemos. Ahí está Norma, ¿sí la conocen? Norma Romero, la patrona, en Veracruz. Cuando ella era niña, su papá la mandó al mandado a ella y a su hermana, y en eso pasó un tren y ellas eran las niñas y se quedaron del otro lado de las vías, y el tren bajó la velocidad y los migrantes le decían, tenemos hambre, y ellas les dieron lo que habían comprado del mandado, les dieron la bolsa y se quedaron sin nada, y llegaron llorando a su casa. Pensaron que su papá y su mamá los iban a regañar, les iban a pegar, y no, al contrario, les dieron más dinero, vayan a comprar, y ya trajeron el mandado, y ahí aprendieron a ayudar. De ahí en adelante organizaron comida, arroz y frijol en bolsas para dárselo a los migrantes. Ahí nació Norma la patrona, esa es una de ellas. Fue nuestra madrina de la casa del refugiado cuando fue la primera piedra. Ahí está el equipo. Y bueno, este es el comedor que les digo que van los niños a comer. Una foto, el techo que pusimos ahí, antes era de lámina, ya pudimos hacerlo. Me fui a Estados Unidos, el padre anterior a mí se iba a Estados Unidos cada año, un mes, y juntaba dinerito. Pues yo una vez le hice igual y me fui, ¿no?, con los mexicanos, y cuando vine pues hice el comedor, así ya bien. Así la casa ha ido poco a poco haciendo, con la ayuda de la gente. Creo que ya le di la vuelta completa, ¿o qué pasó? Ya, bueno, ahí andamos de albañiles, bien. Soy arquitecto de profesión y con título y todo, pero también soy albañil, ¿ya? Ahí hicimos la jardinera y la escalera. A veces no hay recursos, pero podemos hacerlo también nosotros. Bueno, pues ahí nos quedamos en preguntas y respuestas. Ok. Padre, nos gustaría, hacer un recuento. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre yo soy la maestra Helga García Ocampo, coordinadora del Programa Binacional de Educación Migrante. Agradecemos de verdad profundamente la participación del padre. Sé que vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Sin embargo, pues me gustaría compartirles un poquito que desde el año pasado yo venía así como que pensando en el padre, pero no se nos había dado como que la oportunidad, iba un representante, etcétera, pero en esta agenda creo que el padre, no creo, lo aseguro, que con parte de esta agenda que nosotros hemos venido recorriendo durante este día, que hemos hablado de datos duros, de los derechos humanos, de estadísticas, de la parte de la historia de la migración en Jalisco, de las migraciones a nivel universal durante toda la historia de la humanidad, me gustaría rescatar como algo importante que el padre nos hace estas analogías, ¿no? Y que cuando le propusimos esta participación pensamos en esta parte del éxodo. Todos tenemos en su momento, ¿verdad?, un éxodo personal, quizá un éxodo físico, y en estas analogías que el padre nos presentó al inicio de su presentación,
creo que nos lleva a esta parte de la reflexión de lo que nos hace falta en la parte humanista, social y de voluntad, ¿no? De repente creo que el trabajo académico, el trabajo que tenemos que nos abruma de repente, creo yo, que la planeación, que si conozco el contenido, que si la evaluación, que cuántos alumnos voy a tener, toda una serie de cosas, y que ahorita nos presenta el padre este otro lado de la migración, ¿no? Otra ganas de apoyar, de ayudar, de darte a ti mismo, que creo que en ocasiones no nos repensamos como personas, ¿qué más podemos hacer por el otro, no? Por eso es que nos decidimos invitar al padre para que nos presentara la cara real de lo que viven los migrantes, y que no es un número más, como siempre lo queremos poner, ¿no? Un número, una estadística, alguien para una investigación, pero no alguien que nos importa cómo lo estamos viendo como ser humano. Lo digo yo como hija de una migrante que vivió lo que dice el padre, la separación familiar, que causa muchos estragos y que también lo vemos que nos afecta en la parte del tratamiento de los alumnos, de tenerlos todo el día en clase, y viendo ya, bueno, nos vuelve a reforzar que lo que habíamos venido platicando con los otros ponentes, refuerza que efectivamente tenemos muchísima gente de Nicaragua, de El Salvador, Colombia, Brasil y sobre todo de Venezuela. Colombia y Venezuela son como que nuestros constantes, que cada quien vamos atendiendo, si bien algunos lo hacemos en la parte administrativa, usted nos viene a presentar esta parte, no tanto… no quisiera atreverme en este foro, pero sí lo digo a título personal, desde la parte teológica, con estas presentaciones sociales que nos da. Sin embargo, yo tengo una pregunta, padre, ¿cómo es este sostenimiento para de estas casas? ¿Cómo es que se impulsan y cómo es que se mantienen para que los escuchas nos puedan pues tener como más claridad sobre esto, y cómo la asociación civil se convierte en un aliado para nosotros? Los hemos visto siempre como aliados, que hemos trabajado ya en otras ocasiones con ustedes y con TRAN, con Rhizome Center. Entonces nos gustaría escuchar esa, al menos es una pregunta que me gustaría escuchar, padre, si nos puede apoyar. Claro que sí. Nuestra organización es una asociación civil. Cuando el padre Uribe, que fue el que la fundó, el monseñor que le digo que era ingeniero civil, murió hace 3 años cuando empezó la pandemia, me entregó a mí la AC hace como unos 6 años, pero la había tenido un sobrino de él, tuvo malos manejos por un contador y no actualizaron, no sé qué, no, perdimos el ser donataria. Entonces nos quedamos así como que, de hecho me entregaron a mí porque ya estaba en quiebra la AC, ¿ya? Y obviamente, y gracias a Dios, todavía hay mucha fe en nuestro México y en Jalisco, en Guadalajara. A los padres, aunque no tengamos una AC que sea donataria, nos dan dinerito. No nos dan a lo mejor lo que nos darían si fuéramos donatarios. Y así hemos sobrevivido, con la ayuda de la gente, de otros sacerdotes, de la misma arquidiócesis, ¿eh? Pero durante la pandemia vino una crisis tan fuerte que ya íbamos a desaparecer. Se acabó todo el recurso. Fui con el cardenal y me dijo, pues ve con el tesorero. Y fui con el tesorero y me dijo, pues ve con el cardenal. Y bueno, total que no había dinero, ¿eh? Entonces, afortunadamente había hecho un proyecto con una religiosa que está colaborando ahí conmigo, que me dijo, padre, haga un proyecto y mándelo a Alemania. Y mire, allá apoyan y no sé qué y sabe cuánto. Bueno, y esta monjita había estado allá en Chihuahua con los padres jesuitas que mataron hace como 1 año y medio, fue una noticia muy sonada, y ella de allá se vino conmigo y hicimos el proyecto 2-3 años antes de la pandemia, y cuando ya se estaban cerrando las puertas, pues afortunadamente Adveniat, Alemania, nos sacó al rescate. De lo contrario habría desaparecido el comedor y la casa del migrante. Yo me di una vuelta porque tengo mi familia en Sonora, yo viví en Sonora en mi infancia, tengo parientes por allá, y me fui por la ruta del Pacífico, y de 10 casas que había, ¿cuántas creen que sobrevivieron la pandemia? 3 de 10 desaparecen. Era una ruta que no tenía casas, pero como empezó a haber tanto flujo, aparecieron casas, afortunadamente, pero con la pandemia se acabaron, nomás quedaron 3. Entonces la pandemia nos dio muy duro, pero gracias a Dios
nos mantenemos de la ayuda de la gente. ¿Alguien de la audiencia que quiera plantearle algunas preguntas al padre? Buenas tardes. Padre, muy interesante su charla, muchas gracias por compartir con nosotros. Yo soy docente de secundaria, soy Melanie de la Torre, y justamente para este Día de Muertos mis alumnos van a presentar una obra de teatro que tiene que ver con la migración, se vincula con el Día de Muertos. Mi pregunta es, yo he buscado generar conciencia en ellos, específicamente en los que van a participar como actores en la obra de teatro, acerca de esta problemática social, y yo justamente estaba buscando como algún espacio donde ellos pudieran conocer personas migrantes y que sea un espacio seguro, que no sea pues alguien en un crucero y demás. Entonces mi pregunta radica en si como voluntarios, usted dice que tiene voluntarios en las casas, ¿pudiera yo alguna vez llevar a mis alumnos para que participaran como voluntarios en alguna actividad y tuvieran la oportunidad de conocer a algunas personas en esta situación? ¿Cree que sea posible? Maestra, se había tardado. Claro que sí, cuando guste, ahí estamos para atenderla y que lleve a los niños y se sensibilicen y entiendan la situación, porque a veces preguntamos, he ido a auditorios y luego digo, a ver, la migración, así como ven cómo está ahorita y ven los tumultos de gente, ¿es un problema o no es un problema? ¿Y qué creen que dice la mayoría? Si es un problema. ¿Ah? ¿Por qué decimos que es un problema? Porque no lo vemos con fe, por eso. Cuando lo vemos como un problema es un peligro, es inseguridad, etcétera, etcétera, y entonces nos convertimos como Donald Trump, ¿ah? Lo vemos como políticos, como empresarios, como gente que nos van a venir a quitar nuestra paz, pero no, son hermanos nuestros, son personas igual que nosotros. Tenemos la oportunidad, y más yo como gente de fe, de ayudar a un hermano, de hacer vida el evangelio. Es una oportunidad, no es un peligro, al contrario, ellos están en peligro, nosotros no. Gracias, padre. Pues bueno, ya nos dejó la puerta abierta, padre, para que promovamos más este voluntariado que creo que nos hace falta mucho para apoyarlos, apoyar a todas estas personas que están en tránsito. ¿Alguien más, maestros, maestras, que quieran hacerle algún planteamiento al padre? Aprovechemos porque la verdad estamos muy contentos que nos haya aceptado de verdad la invitación. Parecemos poquitos, pero creo que estamos los que deberíamos de estar, padre. Buenas tardes, soy Lucy Camarena, soy directora de una escuela primaria ubicada en Tonalá. Su plática, padre, me ha hecho reflexionar algo, lo veo como problema, más no un problema que nos cause daño, sino un problema de tanta gente que viene sin comer, sin vestido. O sea, se me hace algo difícil para ellos, y que nosotros, yo no lo veía como tal, sino bueno, van de paso, pero luego allá se quedan en el límite, en la frontera, pero aquí los tenemos. Entonces, en días pasados se hizo una convocatoria para reunir víveres para los compañeros o ciudadanos de Vallarta que tuvieron problemas con el huracán, y se me estaba ocurriendo, ¿por qué no hacer una colecta de víveres para llevarlos también con ustedes para que apoye un poco a esta situación de darles alimento a los migrantes? Gracias de veras, que hay tantas cosas que están así como que escondidas y ni por aquí nos da la idea de lo que realmente se está viviendo. Gracias y felicidades por su labor. Gracias. Pues padre, ya tiene ya varias propuestas. La verdad, desde el Binacional les agradecemos mucho su participación a todos, y que puedan difundir este tipo de acciones, de actividades, de contactos que tenemos para realmente apoyar a estas personas que están necesitadas, desde la escuela, desde la asociación civil, desde nuestra propia administración como directivos, como docentes, que creo que nos hace falta que los comprendamos desde esta visión que estamos viendo, cómo viven. Porque a veces nos dicen, no, pues el rebelde, ¿verdad? Siempre etiquetamos al alumno, el que se porta mal o el que va a ser un problema, pero no estamos viendo cuáles son las situaciones en las que tienen que vivir, qué dejaron atrás para poder estar aquí y estar vivos.
que eso es lo más importante, que están vivos y que ahora, bueno, nuestro paso y nuestra misión desde el del programa binacional, que estamos insertados en la Subsecretaría de Educación Básica, es que se incorporen, se integren, transiten y concluyan su escuela, al menos su educación básica. Para nosotros es prioritario. Para nosotros un alumno que esté dentro de la escuela, con un día que a mí me diga la trabajadora social, maestra, ya se resolvió el tema de John Pérez, ya nosotros estamos contentos porque ya sabemos que está en la escuela, que lo vemos como un lugar seguro, como usted le llama, el refugio. Es lo que queremos, que las escuelas sean eso para los alumnos, el refugio, y los docentes que tengamos estas habilidades, estas competencias, estos directivos que puedan guiar a su colectivo docente a estar viendo que tenemos otro tipo de poblaciones y que no somos solamente los mexicanos en Guadalajara, en nuestro espacio y en nuestro sector educativo, nuestra inspección, sino que somos ya una comunidad, ¿no? Y este derecho universal a la movilidad humana. Pues bueno, le queremos agradecer muchísimo su participación al padre, queremos darle un presente, una constancia a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, gracias, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, por su participación en su conferencia magistral, el éxodo de la crisis humanitaria. Pues yo les pido un aplauso para el padre Alberto, que nos conmovió bastante. Creo que de todo este día fue esta parte humana que creo que nos hacía falta escucharlo. Padre, muchísimas gracias y lo esperamos en nuestras próximas ediciones. No sé si quiere decir algo más, padre. Sí, bueno, nos quedamos cortos, no alcanzamos a ver todo lo que sí, yo sé, padre. Pero el tiempo es así, ¿verdad? Ahora, nomás puntualizar una cosa. Nosotros no hemos tenido antes ayuda de ACNUR o OIM, organizaciones que hay internacionales. Ahorita esta última sí nos dio un apoyo por lo que resta del año para comida. Pero si ya tenemos asegurada la comida, lo que nos hace falta, a lo mejor si quiere hacer algo para llevar, va a ser tenis usados, pero una campaña de tenis usados, que ya no los uso porque ya me compré unos nuevos, aunque ya la moda es usarlos rotos, ¿verdad? Pero entonces unos tenis, un pantalón de mezclilla, algún suéter, chamarra, alguna mochila, eso nos falta mucho para las personas que están ahorita en la casa, lo que van pasando. ¿Mande? Pues ahora sí vamos a utilizar nuestras redes sociales. ¿Les parece, como ya tenemos nuestra otra invitada, vamos sobre los tiempos? ¿Les parece que ahorita el padre en lo corto se los comparta? De todos modos también está, pueden googlear Casa del Refugio del Migrante y ahí pueden también estar en contacto, ya también las maestras, y ojalá que esto se vaya haciendo todavía aún más grande, ¿verdad? Pues nuevamente un aplauso y una foto.